Grabación, sí. Muy bien, adelante. Pues nada, bienvenidos todos a seminario sobre política marítima con esta asociación que nos va a hablar sobre la política marítima. Muchos de nosotros mucha información muy complicada en tiempo, así que vamos a pensar sobre su experiencia en la política máximo que podamos. Para hacer si os parece, vamos a tratar con 15 minutos. 15 minutos de preguntas. Eso sí, si hay cuestión, vida que seguir sin eficiente, digamos, pues, chat para resolver que no seguir. Para temas técnicos, igualmente ya sabéis que si parte podéis hablar esto o hacerlo de forma individualizada, de forma privada. Si tenéis algún problema técnico, para solucionar. Yo me voy a silenciar también opciones. Alfonso. Vale. De acuerdo, Cristina, creo que me has dado paso, es que se te escucha entrecortada, ¿vale? Sí, Pero, sí. vale. Voy adelante con el webinar. Perfecto, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, pues bienvenidos al webinar sobre logística marítima. Vamos a tratar de exponer en una hora cosas, recomendaciones, aspectos, consideraciones a tener en cuenta para mejorar lo que es el transporte marítimo, digamos, dedicado a la exportación e importación, el transporte internacional. Me presento muy brevemente. Soy Alfonso Cabrera Cánova, soy profesor desde el año 96, especialista en operativa de comercio exterior. Mi área de especialización en Incoterms, compraventa, aduanas, transporte, que nos va a ocupar hoy, y documentación relativa a toda esa operativa. Soy autor de algún manual y, bueno, pueden contactar conmigo en LinkedIn si les parece y podemos estar en contacto a futuro para cualquier colaboración, ayuda, consultas, etcétera. Los objetivos del webinar los tienen. Paso al contenido, que está muy relacionado. Y bueno, el programa del webinar es amplísimo. Vamos a comenzar con una breve introducción al transporte marítimo, darle la importancia que tiene, diferenciar formas de explotación, línea regular, contenedores y régimen de fletamiento. Nos centraremos a partir de ahí exclusivamente en línea regular en contenedor. Hablaremos un poquito del puerto. Una duda que ha planteado Enrique, que no se ha escuchado muy bien en los prolegómenos, ha sido sobre el puerto, como la importancia que tiene como infraestructura. Por supuesto que la tiene, comentaremos un poquito más. En cuanto al medio de transporte, pues bueno, es el buque, pero realmente para nosotros como empresa exportadora e importadora seguramente es el contenedor el que nos llega como medio de transporte marítimo. Y la comercialización, que básicamente son las opciones que hay de contratar con naviera o transitario, forwarder, o de contratar contenedor completo con grupaje. Esos 6 puntos voy a intentar hacerlos en 10 minutos, cuarto de hora, con el objetivo de centrarnos principalmente en los 3 últimos: costes y cotizaciones del transporte marítimo, relación de ellos con los Incoterms, cómo se reparten a efectos de coste y asignación de riesgo, y el contrato de transporte, pues un poco sobre su normativa, la relación con un posible seguro de transporte o con un crédito documentario. Estos 3 puntos finales son los que creo que puede, digamos, aportarle algo más en la operativa diaria que tengan de exportación e importación. El material, como decía Cristina, creo que se le va a enviar a posteriori, es amplísimo, el PDF de esta presentación, un resumen ejecutivo que incluye todo lo que estamos comentando y mucho más, a efectos de que habrá apartados que no tendremos mucho más tiempo y ahí en los apuntes temarios pueden ahondar, y luego material complementario. He puesto 9 archivos que llevan normativa, casos prácticos, tablas de Incoterms y un informe sobre transporte marítimo muy reciente, digamos, a nivel mundial. Bien, punto 1, características esenciales. Decir que el transporte marítimo es importante en comercio exterior, es decir, una obviedad absoluta. Las ventajas que tiene su capacidad de carga. Hay ya buques portacontenedores capaces de transportar 24.000 TEUs. Un TEU es un contenedor de 20 pies. Entonces, uno de 40 cuenta como 2. Si todos fueran de 20, esos portacontenedores actualmente podrían llevar hasta 24.000 contenedores. Una auténtica burrada que busca, digamos, economías de escala para abaratar costes. Es flexible, se pueden enviar grupajes, se pueden enviar 3 cajas en un contenedor, enviar 10 contenedores, o si estuviéramos en fletamento, embarcar 300.000 toneladas de crudo.
es muy competitivo en precio, es barato. Es un medio de transporte pues, que ha espoleado lo que es el comercio exterior de los últimos 20, 30, 40 años e históricamente lo ha hecho lo que es la historia de la humanidad. Pero, por ejemplo, pues en todos los fenómenos de los últimos 30 años, el fabricar en China y traer aquí es obviamente porque el transporte, digamos, hace competitivo esa operación de deslocalización. Si tenemos como referencia que un flete China-España son 2.000 euros y que un camión frigorífico, pues no sé, Murcia, Alemania son 3.000 euros, pues hay obviamente, un elemento de economía en ese transporte. Y es poco contaminante. No voy a decir no contaminante, pero dentro de los contaminantes, el más contaminante es el aéreo y después la carretera, con lo cual el transporte marítimo de alguna forma tiene el beneplácito de lo que son organismos y, bueno, pues a nivel político debe de fomentarse lo más posible. Inconvenientes, necesita conexión con otros medios. Ahí entran los puertos, entra la combinación con carretera. Eso y la propia velocidad de tracción de los buques pues hace que sea relativamente lento. En comparación con el aéreo, por supuesto lo es. En comparación con otros medios, depende de la agilidad, por ejemplo, en ferrocarril, etcétera. Pero bueno, podemos hablar de un transit time aproximado de unos 30 días, Puerto Ningbo, Qingdao, en China, hasta Valencia. Y luego otro inconveniente es que su regulación en cuanto a su contrato es muy favorable para el porteador, para la naviera, incluso para el transitario. La normativa es bastante arcaica, es bastante, digamos, proteccionista con el porteador, sobre todo comparado con otros medios de transporte como carretera o como aéreo, como veremos en los próximos webinars. Hay dos formas de explotación, dos mundos totalmente distintos del transporte marítimo. Línea regular, que es lo que conocemos principalmente como contenedor, y fletamiento o charter. La línea regular, en esta explotación existen rutas, frecuencias, escalas. Yo sé que salen buques semanalmente de Valencia o de Algeciras o de Lisboa y que van a Buenos Aires. Esa al menos es la schedule, es la programación. Las mercancías que transportan los buques en portacontenedor son de cientos de cargadores o miles. El flete se puede determinar, bueno, está predeterminado de antemano, se puede obtener incluso por internet en cuestión de minutos. Y el contrato, digamos, que se formaliza es un bill of lading, un conocimiento de embarque. Si pasamos a la derecha, a ver las características del régimen de fletamiento, esto consiste en empresas que mueven graneles, mueven crudo, mueven aceite, mueven petróleo y por tanto no suele existir repetición de ruta, se pactan viajes para cada origen y destino, el coste del transporte depende del momento en que está el mercado, la mercancía suele ocupar toda la capacidad de carga de un buque. En total, es bastante diferente, son dos mundos totalmente distintos. A la izquierda tendríamos la plasmación de una línea regular en contenedor. Sabemos al menos lo que está previsto de salidas y llegadas a puertos, los transit time, la periodicidad por cada puerto, y a la derecha tenemos buques completos que se han alquilado para hacer un viaje o para una secuencia de viajes o por tiempo incluso. A partir de aquí me voy a dedicar a contenedor, ¿vale? Porque creo que es lo que hace el 98% de las empresas que exportan e importan. El otro 2% son muy grandes, la operativa es tremenda, pero son menos empresas. Como decíamos, el transporte en contenedor tiene rutas, frecuencias, escalas y tráficos preestablecidos. Las mercancías de muchos cargadores se pueden contratar contenedor completo, que es lo que significa FCL, Full Container Load, o grupajes, Less Container Load, dos cajas que van a ir en un contenedor compartiendo ese contenedor con otros envíos. El coste está predeterminado y el contrato de transporte BL. Y esa es la imagen parecida a la anterior, con una ruta predeterminada, por ejemplo, pues estuvieran importando de China y su puerto, no sé si usan más Lisboa o Algeciras, pero si es Algeciras, pues sería ese, por ejemplo. Ahí hay, por ejemplo, 14 buques operados por varias navieras y yo puedo saber perfectamente el flete y el coste que tiene para esta semana, para el mes que viene, y el transit time previsto y las escalas pues, por semanas, cada 10 días o cada 15 días. Punto cuarto, el puerto. Bueno, el puerto es el nodo logístico para el transporte marítimo. Los puertos modernos están totalmente especializados, en terminal de contenedores, que es la que más nos interesa, terminales RoRo, mercancía que entra y sale rodada de los buques, normalmente pues son camiones frigoríficos, camiones lona, etcétera, que entran, carga fraccionada, pues son palés sueltos o graneles, ¿vale? Terminales ya específicas para gas, para petróleo, para grano, con maquinaria especializada absolutamente. Volviendo aquí, decir un poco lo que comentaba, creo que era Enrique al principio, me preguntaba antes de comenzar, que era un puerto cercano, obviamente es un factor absoluto de competitividad. Extremadura no goza de eso, como no lo hace Murcia, que aunque tenemos costa, que es donde yo resido, pues tampoco tenemos un puerto internacional, tenemos un puerto pequeñito en lo que es contenedor. Con lo cual, eso es un hándicap, un problema a nivel de coste, de plazos, de tiempo y de problemas. Resolución.
mejores conexiones por carretera hasta los puertos o conexiones, en vez de por carretera, por tren. Y bueno, ya sabemos cómo está el tema de tren, de inversiones ferroviarias en nuestra zona, digamos, del Mediterráneo. Estamos con el tema del corredor mediterráneo desde hace 20 años, desde cuando yo empecé a dar clase ya se habla del corredor mediterráneo y que llegarían 5, en 10 años, en 15, llevamos 20, 25 y aún estamos en obras. El tren con Extremadura, bueno, pues ya se sabe, es más que conocido, con lo cual hay una deficiencia tremenda en inversión, en infraestructuras que conecten polos, centros logísticos, plataformas, que se denominan puertos secos y que saldría ya la mercancía incluso despachada de exportación directa a cargar en puerto. Esa sería la única forma para apaciguar, digamos, para reducir el coste que supone estar alejado de un puerto internacional. Vale, volviendo un poco a lo que decíamos del transporte en contenedor y puertos, el crecimiento principal está en las terminales de contenedores. Ahí podemos ver una gráfica. Esto es un pequeño gráfico que hay en el informe UNCTAD que tiene el material complementario, que son casi 200 páginas, y se ve clarísimamente que desde el 96 hasta hoy pues se ha multiplicado por 4 el tráfico, digamos, de contenedores. ¿Vale? Ahí se aprecia la bajada en el año 2008-2009 por la crisis, pero es el tráfico que obviamente más ha crecido. Si hablamos de los puertos más importantes a nivel mundial, no busque ningún español en el top 10 o top 20. Ahí están los principales. El primer europeo creo que es el 11º, Rotterdam. Luego están Amberes en Bélgica o Hamburgo en Alemania. Los principales, claramente están en el sudeste asiático. China, Singapur, República de Corea. Esos son los puertos más importantes. En España podríamos hablar de Barcelona, Valencia, Algeciras, en torno a 3-4 millones de TEUs por año de movimiento. Esta es la imagen que presenta un puerto de los grandes. Terminales tremendas, todo mecanizado, todo automatizado, mucha seguridad, mucha rapidez, un buque de estos grandes que se está operando con 4, 5, 6 portainers a la vez. Una portainer es esta grúa grande que vemos aquí, con las plumas, digamos. Ahora vamos a ver un par de imágenes que nos van a ilustrar un poco el proceso de carga a bordo y que presentan unos rendimientos tremendos. Esto es economía de coste, ¿vale? Absolutamente. Esto es lo que hace que el transporte sea muy competitivo. Grandes buques, procesos mecanizados, rapidez. Vale, la operativa portuaria de contenedor. En los puertos, en las terminales de contenedor, tenemos varias zonas. Carga y descarga, cantil, que es esa que veíamos justo, ya la que está pegada al agua. El depósito, espera, yard, terminal, que es toda la parte de la izquierda donde estaban los contenedores apilados. Y luego hay zonas de servicio, reparación, inspección, PIF, punto de inspección fronteriza. Es posible que les suene de algún susto cuando salen rojos en aduanas. Luego hay medios de manipulación tremendamente sofisticados y de gran rendimiento, portainer, transtainer, trailer-carrier. Ahora vamos a ver alguno. Y el proceso de exportación, pues se recibe la mercancía en la terminal, se mueve hasta el muelle, digamos, bajo portainer cuando ya está despachada de exportación y se carga sobre el buque y se trinca. De forma muy breve, porque esto requeriría más tiempo, pero bueno, hemos cargado nuestro almacén, este contenedor baja a Algeciras o va a Lisboa, entra en terminal, hay un control absoluto, obviamente, esto es el resguardo fiscal, controlado por Guardia Civil, todo contenedor que entra y todo contenedor que sale tiene que estar controlado por aduanas, etcétera, etcétera. Cuando llega se descarga de ese camión, se deposita en la yard, en la terminal, a la espera de que llegue el buque para cargar y se haya despachado de exportación. Llegado ese momento se acerca, puede ser con otro tipo de maquinaria, esto no es trailer de carrier, y se baja, se posiciona sobre o bajo portainer. La portainer lo coge, ya sea de un MAFI, del anterior que hemos visto, lo coloca en el slot previsto. Hay unos software de programación alucinantes donde se sabe los contenedores dónde tienen que ir, bajo cubierta, sobre cubierta, para minimizar, digamos, los movimientos de contenedores durante la ruta, obviamente. Y una vez que está allí, tenemos finalmente un ejército de personas que están allí trincando, sujetando esos contenedores. Y eso es lo que hace que bueno, se reduzcan en lo posible los movimientos y caídas de contenedor al agua. Al final quedan buques cargados, trincados, pues como ese que estamos viendo, y como les digo, estamos en torno a alcanzar ya portacontenedores de 24.000 TEUs. Hay una carrera por ver cuáles son los contenedores, los portacontenedores más grandes. Obviamente eso luego restringe los puertos a los que se puede acceder. Solamente pueden ir haciendo rutas por los puertos más grandes del mundo. Ahí donde están las economías. Si mi mercancía o mi empresa está muy alejada, es posible que luego del puerto grande baje a uno más pequeño mío en un servicio que se llama feeder, alimentador, ¿vale? O que vaya por transporte por carretera. El contenedor seguramente es el que cobra, digamos, el protagonismo como medio de transporte, porque el buque está allí, pero yo no cargo el buque, si estamos en contenedor. Entonces hay que tener en cuenta la tipología. Sabrán ya, esto es muy básico,
que hay por tamaños, 20, 40, 40 pies high-Q, que son los 3 tipos más habituales, y que hay que cuidar muchísimo la carga estiva y trincaje, porque es responsabilidad del shipper, del embarcador, del que coloca la mercancía dentro. Hay que hacerlo de forma correcta, teniendo en cuenta el material que se requiera para trincar la mercancía, etc. En el material complementario hay más de una recomendación al respecto. Y otra cosa importante, cuando recibamos contenedor para su carga previa a un proceso de exportación, debemos inspeccionarlo. Si tenemos cualquier problema del contenedor, vías de entrada de agua, etcétera, etcétera, avisar a transitario, naviera y cambio de contenedor. Porque el hecho de cargar la mercancía presupone que estaba en perfecto estado el contenedor cuando llega a nuestras instalaciones. Bien cargada y trincada una mercancía en el container debiera quedar un aspecto como este, es decir, no debieran quedar huecos libres, porque el contenedor en nuestro muelle está paradito, pero cuando el contenedor está en el 14º piso de ese buque va por medio del Atlántico, del Pacífico y va oscilando 40 o 50 grados, pues los movimientos son tremendos. Entonces, si no estimamos bien la mercancía, nos van a pasar cosas como esta. Rodillos de plástico, rotos, mezclados con palets de madera. A partir de todas estas cosas se aprende la experiencia. Se colocan bolsas de aire, se trinca bien la mercancía, se sujeta, hay elementos de sujeción para todo tipo de mercancía. En cuanto a los tipos de contenedores, bueno, hemos visto que por medida 20, 40 y high-Q, y luego tenemos pues, reefer, tenemos flat rack para elementos de grandes dimensiones, tenemos para de todo, para todo tipo de mercancía, igual que hay camiones para todo, también hay contenedores para todo. Obviamente los normales son los estándar, dry van, STC, estándar, bueno, hay muchas denominaciones, pero es el contenedor típico de acero, que no es frigorífico ni que tiene ninguna otra aplicación. Esos son los que más hay. Cuando buscamos ya contenedores más específicos para mercancías peligrosas, para líquidos, para graneles, la oferta es menor, con lo cual a veces es más complicado y siempre va a salir más caro. Esta tabla es muy ilustrativa. Quiero que presten atención ahí a la anchura interior de los contenedores ISO. Resulta que su anchura interior es 2,33 metros. Como sabrán, si eso se mezcla con pales, con el Europalé o el Isopalé, que son 1,2 por 1, 1,2 por 0,8, pues nos genera este problema. Que sepan que hay una flota de contenedores, se llama Pallet Wide, CPC, también son más caros, operan en líneas europeas, pero existen esos contenedores que nos permiten cargar prácticamente lo mismo que hay en un camión frigorífico, ¿vale?, en un contenedor. Si no, tendremos el problema a la derecha, si utilizamos contenedores ISO y habrá huecos que habrá que rellenar o tendremos problemas, ¿vale? Yo siempre digo que si es posible no paletizar mercancía y menos palés de madera, no lo hagamos para el transporte marítimo, porque además les obligará a tener un certificado de tratamiento de palés de madera que diga que cumpla la norma NIMF, lo habrán hecho más de una vez. Lo tiene que emitir usted, lo tiene que emitir el proveedor de palés, diciendo que esa mercancía, que esos palés que se embarcan en ese contenedor y que van con destino a Argentina, por ejemplo, pues no tienen ninguna plaga según esa normativa internacional. El contenedor marítimo es pues, una caja de acero de las dimensiones que hemos comentado, lleva muchísimas marcas, algunas de las más interesantes y que tenemos que cumplir por seguridad, además de la matrícula que luego nos sale en el BL, pues es la capacidad máxima en kilos o en libras, el peso, digamos, o la tara, el peso en vacío y, por tanto, la capacidad de carga en peso o en volumen. Eso es algo que casi se tiene que tener aprendido y en la logística de la empresa saber un poco lo que cabe en nuestra mercancía allí. Cuando se cierra ese contenedor, se le coloca un precinto, un seal, y ese número del sello, excepto que se haya aperturado en aduanas, etcétera, nos llegará el contenedor cerrado igualmente con ese sello y ese sello aparece incluso en el propio BL. Y el último punto que quiero ver un poquito rápido es el de comercialización del transporte. Básicamente, a la hora de recurrir y contratar, como vamos a ver después, tenemos dos opciones. Navieras directamente, portadores carrier principal o intermediarios, transitarios, forwarder, operadores logísticos. Quizá esto ofrece un servicio más adaptado y completo para coordinarse con corresponsales y hacer, digamos, la oferta global. La naviera también lo ofrece, pero con naviera normalmente pues, negocian directamente empresas con mucho volumen. Empresas, no sé, tengo algunas que colaboro que son en torno a 1.000 TEUs al año y negocian directamente los fletes con navieras. Si hablamos de las navieras más importantes, pues Maersk, MSC, CMA-CGM, China, Hapag-Lloyd, estas son las más importantes. La cifra de abajo es brutal. Las 10 primeras navieras copan en torno al 70% de la oferta de transporte marítimo. Por tanto, un mercado muy oligopolista, muy pocos ofertantes que tampoco luchan encarnizadamente. Me explico, llegan a acuerdos, a conferencias, de alguna forma
se autolimita la competencia brutal entre ellas y muchas veces pues el primero se come el cuarto y se ahonda esa diferencia, esa enorme concentración de poder que hay en las primeras navieras. Si vamos a transitarios, pues los más importantes son esos de ahí, el transporte marítimo. Kuehne+Nagel, DHL, DB Schenker, DSV, les sonará. ¿Son los mejores, los más grandes? No tiene por qué, en absoluto. Yo siempre digo que para un transitario hay que trabajar con más de uno y ir acumulando experiencia de cuál funciona mejor. Hay transitarios que funcionan estupendamente para una empresa cuando opera en África y, sin embargo, cuando van a Sudamérica o están en México, cambian absolutamente y trabajan con otro forwarder. Porque el forwarder te va a dar un servicio mejor seguramente en función de la experiencia que lleve trabajando en ese mercado, los corresponsales con los que trabaje allí, etcétera, etcétera. Entonces, no hay una varita mágica que diga mejor un solo transitario, DHL para todo el mundo. No, eso depende. Hay bastante variedad. Hay que aprender, digamos, y llegar a tomar decisiones al respecto en base a la experiencia. Luego, la otra dicotomía en cuanto a la contratación, para acabar este apartado 6, es que podemos contratar contenedores completos o menos de un contenedor, lo que es grupaje y consolidación. ¿Vale? Pues si vamos a mandar 2 palés o 4 cajas y obviamente no podemos pagar todo el contenedor porque no hay margen para ello, pues vamos a optar por esta opción. ¿Qué pasa? Que nuestro envío va a ir junto con otros envíos, va a ser manipulado por terceros en el puerto, en la empresa consolidadora, normalmente un transitario también, y se va a mezclar con otra mercancía, va a compartir ese contenedor, que a su vez se va a desconsolidar en destino. Entonces, eso genera costes y algunos efectos perversos cuando se generan problemas por el envío de al lado, ¿vale? No el nuestro. Pero bueno, son lo que hay que pagar de alguna forma por ahorrarse el coste de pagar el contenedor completo. Bien, a partir de aquí voy a entrar un poco más en profundidad en los 3 últimos apartados. Este primero es fundamental, costes y cotizaciones del transporte marítimo en contenedor. Bien, esto es algo con lo que estén seguramente operando a diario. Primero, obviamente, hay que solicitar cotizaciones de transporte y nos van a pedir unos datos necesarios. Esto incluso se puede hacer por internet en operadores como iContainer. Tenemos que decir tipo y cantidad de contenedores, ruta, puertos de origen, destino, descripción de mercancía, por si es peligrosa, algunas llevan recargos, el Incoter, etcétera, etcétera. Yo siempre recomiendo solicitemos más de la misma cotización, a más de un operador. Lo habitual es trabajar con 2 o 3, de forma que seamos importantes, a ser posible, para ellos, pero que nos filtren el mercado, no quedarme con un solo operador, ¿vale? Pues seguramente trabaja con 1 o 2 navieras, pero no sé cómo está el resto del mercado. A lo mejor me estoy perdiendo unas cotizaciones más competitivas, ¿vale? Eso como cualquier servicio, es una recomendación general. Aspectos a tener en cuenta cuando pedimos las cotizaciones. Intentar pedir que sean muy detalladas, ¿vale? Enormemente detalladas. Costes desglosados, plazo de validez, posibles costes que se vayan al general. Y hay una posibilidad, como decía, de pedir las cotizaciones por internet, por ejemplo, en iContainer o en cualquier otra. Cuando nos llega con un nivel de desglose como el que tenemos ahí, podemos comparar con otras cotizaciones, ¿vale? La parte de flete, de gastos locales, de gastos en destino, de aduanas. Si no, es muy difícil. Si a mí me dan cotización CFR Puerto de Buenos Aires, $2.300. No sé qué se incluye allí. Puedo sobreentenderlo, pero mejor no sobreentender nada, ¿eh? Y pedir expresamente que me digan qué cosas se incluye y qué cosas no, y qué cosas se podrían incluir si ocurre algo, como el tema de un circuito rojo en aduanas. ¿Qué ocurre a la hora de comparar cotizaciones, aunque pidamos, digamos, ese desglose? Pues que hay una heterogeneidad, es decir, cada naviera y cada operador seguramente va a llamar al mismo concepto pues de una manera o de otra, ¿vale? Los componentes más típicos, pues el BAF, que es el por subida de combustible, pues MSC le llama BUC, pero ese es el mismo, obedece a lo mismo, ¿vale? Vamos a suponer que de aquí a México, a Puebla, que es el caso que tengo ahora preparado, desde Cáceres, pedimos una cotización que cubra todo el trayecto. Pues tendría como tres fases o áreas. Los costes previos al embarque podemos llamarle gastos FOB si queremos, serían el transporte por carretera, acarreo, los costes en el puerto, por manipulación, STHC, pues se puede ir a 150 a 200 euros. Y son 2 movimientos con las maquinitas que hemos visto antes, ¿eh? Luego la tasa o tarifa T3, una tasa que se paga al puerto, esa es una tasa pública, ¿eh? Se puede saber exactamente según tipo de mercancía, contenedor, lo que pagamos, 50, 60, 70 euros por contenedor aproximadamente. Recargo por seguridad, herencia del 11 de septiembre, pesaje del contenedor, obligatorio desde hace un par de años. Luego despacho aduanero, si no requiere ningún otro documento, pues 30, 50 euros nos puede costar un DUA de exportación. Si se
producen posicionamientos, revisiones, obtención de certificados, tema aduanero, Euro 1, etcétera, pueden ser más complicados. Expedición del BL entre 50 y 100 euros y puede haber otros costes como limpieza, conexión frigorífica, etcétera, etcétera. Tramo central de lo que es el trayecto marítimo. Flete marítimo, pues suele haber un flete básico y luego recargos. He visto cotizaciones donde el BAF, que es el primer recargo, es mayor que el flete básico. Entonces tenemos como BAF el recargo por combustible, sube el petróleo, ahora estamos en ese escenario por el tema iraní, bueno, pues ese recargo que se aplica. Que la naviera aplican al transitario, el transitario no lo aplica a nosotros. CAF por moneda, por congestión del CS, por cobro en destino y otros. Puede haber infinitos, diría yo. Puede haber por piratería, que ha ocurrido en los últimos años, por tránsito de un canal, por seguridad, por temporada alta, por mercancía peligrosa, por conexión de contenedores reefer en el propio buque, etcétera, etcétera. Pues todo eso lo pedimos detallado. Y luego en destino habrá similares a los gastos iniciales, a los gastos FOB, pero en destino, pues manipulación, tasas, despacho de importación, gestión y pago de impuestos, que eso normalmente lo va a pagar el destinatario, el importador, y el acarreo final, que bueno, en Estados Unidos se llama inland haulage, porque en cada sitio tendrá un nombre en concreto, pero siempre el transporte terrestre y de carretera es bastante caro en comparación con la parte de marítimo. Recomendaciones sobre tema de cotizaciones. Pues preguntar por cualquier componente que no sepamos a qué se debe, porque es muy habitual que las cotizaciones aparezcan acrónimos. ACF, 120 euros. ¿Qué significa ACF? Que sean detalladas al máximo. ¿A quién tenemos que preguntarle lo que significa un componente de la cotización? Al ofertante del mismo, no a otro, al ofertante del mismo. Eso es fundamental. Vale, audio bien, continuamos. Vale, ¿el resto me escuchan bien? Entiendo que sí, no sé si hay algún problema. Está todo como estaba al principio. Vale, consultar luego otra recomendación, consultar cualquier coste que no se incluya su importe, sino la posibilidad. Por ejemplo, no se incluye el coste de escáner en puerto, pero dice, bueno, pues a esto habrá que añadirle el coste de escáner. Preguntemos qué cuesta ese escáner, qué es posible que cueste. Perfecto, alto, claro, gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si me manda el escáner o el posicionamiento? He visto, por ejemplo, que revisiones de escáner de un puerto están en torno a 150 euros y las facturas a posteriori han sido por 300. En su momento no dije el importe, ahora intento cobrar 300. Bueno, pues pidamos incluso desglose de aquellos costes posibles. Si no con seguridad al 100%, ¿cuál es el precio o el coste habitual de ese extracoste que puede surgir? Que no es seguro, pero puede surgir. Luego, siempre que haya una constancia formal, por email, por escrito, ojo a la volatilidad, esto es fundamental. Las cotizaciones, pues no sé los tiempos que manejan, pero habitualmente es 15 días, un mes o hasta que llega la siguiente cotización. Claro, eso para alguien que, según su Incoter, paga el coste del transporte, pues es un riesgo, se puede comer el margen. Entonces, tiempo de validez y cómo se actualiza, intentar que la volatilidad sea la menos posible, negociando con ese transitario o esa naviera. Obviamente, cuanto más poder de negociación, porque más volumen de contratación tenemos, mejor lo tendremos para conseguir una estabilidad mayor, a ser posible. Y, bueno, esto, a ver, a priori, intentar no aceptar a posteriori recargos no recogidos, o al menos recogerlos a la baja. No, es que ha ocurrido esto en tal sitio y ahora hay que pagar este extra coste. Bueno, pues en la cotización lo llevaba, porque la cotización y la oferta, cuando se acepta, es un contrato de servicio. Y por tanto tiene que estar reflejado de una forma que ese extracoste podía surgir, si no es algo que podemos al menos discutir. Criterios para seleccionar cotizaciones si tengo 2, 3 para el mismo trayecto o similar. Bueno, pues en menor tiempo. Cuanto antes llega la mercancía, mejor. Seguramente antes vamos a cobrar, menos riesgo, luego mayor plazo de validez y vigencia, genial, más estabilidad. Mejor un servicio directo que con transbordo. Entonces te dicen, bueno, hay transbordo en tal puerto. Si tengo otra cotización muy similar, que es directo, es decir, que el buque se carga el contenedor se carga en el buque X y llega o está previsto que llegue al puerto destino en ese mismo buque, prefiero esa cotización. Si es cierto que luego puede ocurrir un problema mecánico y que sustituir el buque, pero si a priori ya está previsto el transbordo puede, por errores y por retrasos y por manipulación del contenedor, provocar problemas. Luego, cuanta mayor frecuencia y fiabilidad, mejor. La frecuencia quiere decir que si sale, prefiero una línea que salga cada 7 días que una que salga cada 15, ¿vale? Porque cada 7 puedo ir cerrando operaciones y puedo desarrollar esa operación antes. Fiabilidad,
La fiabilidad hay que llevarlo con KPIs, con indicadores, con un registro de los servicios que vamos haciendo y de cuántos han cumplido el transit time estimado o no lo han cumplido. Y luego, visto todo eso, miramos obviamente con mucho detalle el menor precio global, pero no nos quedamos por defecto con la más barata si todo lo demás no lo cumple. ¿Vale? Hay que dar un servicio, hay que cumplir con el cliente, si no estamos perdiendo clientes y teniendo problemas en las operaciones. Bien, ese sería el detalle del glosado de una cotización. Pasamos ahora al apartado 8 de Incoterms. No vamos a dejar los costes, los Incoterms y los costes están muy relacionados, como vamos a ver. Vale. Las operaciones de comercio exterior obviamente están sujetas a mayores riesgos que las nacionales, de transporte, de impago de aduaneros de todo tipo. Una forma de reducir de alguna forma los riesgos es normalizar, que actuemos, tengamos una práctica común, un lenguaje común. Eso en el plano de la compraventa, y la compraventa es el hecho jurídico que mueve el 99% de las mercancías a nivel mundial, se consigue con los Incoterms. Son unas reglas de la Cámara de Comercio que ya les adelanto, esta misma semana están llegando físicamente a las empresas con los Incoterms 2020. Quien ha solicitado la publicación, les recomiendo que lo hagan. En los próximos seminarios trabajaremos algo, aunque yo aquí le voy a comentar alguna cosita, aunque sea muy breve, al respecto. Muy bien, se oye correcto. Definición de Incoterms, un conjunto normalizado de reglas, términos comerciales que dicen las obligaciones de las partes, exportador e importador en el plano de la compraventa, insisto, son parte intrínseca de la compraventa, aunque tengan mucha relación con el transporte. Y se utilizan para mejorar la seguridad jurídica, porque si los dos sabemos lo que significa un FOB, un CFR, vamos a reducir los pleitos y las reclamaciones, normalizar las prácticas comerciales y evitar malentendidos y litigios entre las partes. Por tanto, un papel fundamental. Relación, como digo, insertado en el contrato de compraventa, influye en la contratación del transporte, quién tiene que contratar o qué parte cada uno. ¿Cuándo se considera entregada la mercancía? Tengamos en cuenta que un contrato de compraventa, por más complejo que pueda ser, implica que un vendedor debe entregar a un comprador una mercancía y este pagar. Los Incoterms no dicen ni pío sobre el tema del medio de pago. Solo dicen que el comprador tendrá que pagar como se haya pactado. Pero sí que determinan el momento exacto de la cadena logística donde se considera entregada la mercancía. Y luego tienen otra tercera función, que es determinar quién tiene que gestionar los trámites aduaneros y su documentación a la exportación y a la importación, si es que estamos con terceros países. Si estamos en la Unión Europea, obviamente, pues como saben, no hay despacho aduanero. Entonces, son imprescindibles, porque usados, digamos, en el contrato de compraventa, dicen quién contrata y quién soporta los costes de transporte hasta cada punto, cuándo se entrega la mercancía y, por tanto, qué zona, digamos, o qué trayecto de la ruta de transporte soportaba el riesgo el vendedor y cuál el comprador, y los trámites aduaneros con sus costes, su documentación a obtener, su despacho de impuestos, etc. Los Incoterms presentan esos 10 obligaciones para vendedor y comprador que aparecen ahí. Pero su alcance no es total. Es decir, el Incoterm no puede regular, es imposible todo lo que es el contrato de compraventa. Yo siempre digo que puesto el Incoterm hemos puesto 10 obligaciones, pero nos faltan otras tantas. ¿Cuántas? Infinitas. Las que se considere para ganar seguridad. Por ejemplo, no regulan el medio de pago. No pueden regular la calidad de la mercancía. No regulan cómo se resuelve una controversia. Si reclamando en los juzgados del vendedor, del comprador, en arbitraje, no pueden regular la fecha de entrega. Otra cosita de los Incoterms, se actualizan más o menos cada 10 años. Ahora a principios del 20 entrarán en vigor los Incoterms 2020. No se apuren por eso, porque pueden seguir utilizando los 2010 el tiempo que consideren oportuno. No son ley, como digo más abajo, son lex mercatoria, que son normas que se dan los propios comerciantes, como las UCP, que regulan el crédito documentario, y usted puede estar utilizando un Incoterm 2010 hasta el 2012 o 2013. Lo normal es que se actualicen y utilicen los 20, pero pueden hacerlo poco a poco, progresivamente. Y luego son términos privados que se utilizan voluntariamente. Podríamos no usar un Incoterm, pero es habitual utilizarlos porque facilita muchísimo la operativa. Eso sí, una vez que se ha incluido un Incoterm en el contrato de compraventa, hay obligación legal absoluta, hay fuerza legal de cumplimiento, ¿vale?, de lo que dice ese Incoterm. Un juez va a tirar de lo que significa un FOB, un CIF o un SWOR para determinar quién soportaba el riesgo. Los Incoterms se clasifican según medio de transporte, multimodales, esos que tienen ahí, y marítimos, los que tienen a la derecha. Se ha marcado en rojo porque, bueno, es curioso que FOB, CFR y CIF, que se utiliza muchísimo en contenedor, sean marítimos y en principio no se deban usar con contenedor. Les habrán explicado que, bueno, es mejor hacer un FCA o un DAP, pero
la práctica habitual dice que también se utiliza muchísimo FOB, CFR, CIF con sus ventajas e inconvenientes con contenedor. Los comentaremos. Vamos a utilizar para explicar cada uno de ellos por una operación simulada, por ejemplo, de exportación desde Cáceres, saliendo por Puerto de Algeciras y llegando al puerto de Veracruz en México y hasta Puebla, punto interior allí. Si pactásemos un ex-work, voy a verlo desde el punto de vista del exportador, nosotros entregaríamos las mercancías, se consideraría, digamos, entregada y transmitido el riesgo al comprador cuando la pongamos a disposición en nuestro establecimiento. No tendríamos ni que hacer la carga del vehículo, ¿de acuerdo? Ni despachar de exportación, presentando factura, packing list y en todo caso un certificado de origen, que eso sí se lo dan exclusivamente al exportador, pues con eso sería suficiente. El ex-work, en operaciones con terceros países y en contenedor o camión completo, yo lo descartaría siempre, ¿vale? Eso de que carga la mercancía el comprador quiere decir que el señor que viene con el camión del contenedor va a hacer la carga. ¿Eso lo permitimos en nuestras instalaciones? No, ni tiene sentido. Choca con la ley del contrato, luego despacha de exportación el comprador. Entonces yo, como exportador, ¿qué prueba me quedo de que la mercancía ha salido del territorio aduanero de la Unión para respaldar mi exención de IVA en esa factura? Bueno, sí, el DUA lo he hecho, te lo haré llegar. Y si no llega, y si se ha puesto mal algún importe, estamos durante 4 años sujetos a inspecciones de Hacienda para, digamos, respaldar esa exención de IVA. Prefiero despachar de exportación yo. Por tanto, mejor que un ex-work, haría un FCA. Yo el ex-work lo dejaría para paquetería y operaciones sin despacho aduanero, nacionales o europeas. FCA es un paso más. Entregamos en nuestras instalaciones, pero cargo ese vehículo que me manda el comprador y cuando llega a salida por el puerto, yo despacho de exportación. Esa sería la imagen de un FCA Cáceres. Cargamos la mercancía, despachamos de export, nos quedamos con el DUA y hemos controlado que se ha hecho bien, se ha formalizado correctamente y mejor usarlo. Pues, ¿cuándo usar un FCA? Pues, por ejemplo, cuando el comprador mexicano puede conseguir mucho mejor una cotización de transporte. Entonces va a conseguir la mercancía más barata allí, ¿vale? Tiene ese sentido, por ejemplo. La Cámara de Comercio dice que es mejor usar FCA que FOB porque con FOB se entrega la mercancía cuando se carga a bordo y en ese momento nadie ve el estado de la mercancía. Sin embargo, con FCA estamos viendo ahí que la mercancía está en perfecto estado, puedo mandar un reportaje fotográfico, puede venir un señor de SGS, de Buró Veritas a inspeccionarlo, extraer una muestra, hacer una grabación de vídeo y a partir de ahí el riesgo sería todo, de toda la cadena logística ya del comprador. Hay una variante FCA que es FCA a otro lugar. FCA, por ejemplo, Puerto de Algeciras, que incluiría el transporte desde las instalaciones del exportador hasta el puerto de Algeciras. Solamente lo que es el transporte. Esa descarga que estamos viendo ahí del contenedor o de la mercancía, si fuese un almacén de transitario, por ejemplo, ya es coste del comprador. Ya es coste del comprador. Eso dicen literalmente los Incoterm. FAS se utiliza muy poco, pero bueno, si se utilizara con contenedor alguna vez, sería pagar costes hasta justo debajo de la portainer, pero bueno, no es nada habitual. Este se utiliza con graneles. FOB sí que es ampliamente utilizado. Implica que el vendedor contrata y paga el transporte hasta que la mercancía está dentro del contenedor y cargada a bordo. Esa es la imagen de FOB. ¿De acuerdo? Mejor FCA, tiene ventajas e inconvenientes. Ahí nadie está viendo cómo está la mercancía, en qué estado se encuentra, a efectos de determinar el riesgo. Pero bueno, tiene ventajas. Tenemos un BL on board, que es lo que nos suele pedir nuestro comprador. Si queremos que no nos pida ese documento, si queremos cambiar el Incoterm, también tenemos que cambiar el documento que me piden como prueba de entrega. ¿De acuerdo? El vendedor seguiría despachando de exportación. Luego pasamos al grupo C. El grupo C tiene una peculiaridad importantísima, que es el que el vendedor paga los costes de transporte hasta destino. Destino es hasta el lugar que se ponga al lado del Incoterm. CPT, Puerto de Veracruz, México, Incoterm 2010, significa que pago los costes hasta el Puerto de Veracruz, sin incluir la descarga, aunque el flete la lleva, pero que el riesgo se transfiere en origen. Y dice la publicación de los Incoterm, y eso cuando ponemos CPT está en nuestro contrato de compraventa. Si no se dice otra cosa cuando se entrega al primer transportista. Por tanto, CPT sería eso que están viendo ahí. Habría una dicotomía. ¿Cuándo se habría entregado la mercancía? Cuando hemos cargado la mercancía en el almacén en Cáceres. ¿Dónde se acaban mis costes? Cuando la mercancía está sobre el buque en el puerto mexicano. Existe esa dicotomía. Eso tiene que tenerlo principalmente en cuenta. Obviamente el comprador. Si ese buque se hunde, yo he pagado el transporte, yo he entregado, tendrá que pagarme esa mercancía, pero la mercancía él no la recibe. Tendría que tener un seguro si lo quiere contratar. CFR es parecido a CPT, pero el punto de entrega es FOB. Es FOB. Antes con CPT era el almacén de origen y ahora es FOB. Por tanto, visualmente, el punto de entrega es cuando cargamos ese contenedor, por ejemplo, en el puerto de Algeciras,
y sin embargo los costes igualmente los pagamos hasta el puerto mexicano, a la llegada, sin descargar, dice exactamente este Incoterm. CIP y CIF son los dos anteriores que hemos visto, pero añadiéndole SAI en medio. SAI es de Insurance, de seguro. Por tanto, CIP es similar a CPT, pero el vendedor tiene una obligación más de contratación y coste que supone contratar un seguro que cubra los riesgos que asume el comprador. Hemos dicho que con CPT se entrega en origen desde el almacén de Cáceres. Pues tendríamos que contratar una póliza de seguro que cubriera los riesgos de que le ocurra algo a esa mercancía durante el transporte desde Cáceres hasta Veracruz. Y eso tiene unos requisitos mínimos. Dicen los Incoterm que tiene que tener una cobertura mínima ICC-C, aunque lo normal es tener coberturas mayores para transporte multimodal. De hecho, eso es otro cambio del Incoterm, de los Incoterm 2020. Con CIP se va a pedir que sea una cobertura ICC-A, que son coberturas más amplias, no a todo riesgo, pero cubren muchas más cosas que la ICC-C, que es una cobertura muy básica, que básicamente cubre lo que es el hundimiento del buque. El seguro debe cubrir también desde la entrega en origen hasta el puerto destino y el valor asegurado tiene que estar en la misma moneda del contrato y por un importe del 110% y debe dar derecho a reclamar al comprador, que sea el que estamos asegurando los riesgos de transporte. CIF, muy parecido a CIP, es la variante CFR con seguro, todo exactamente igual, pero ahora el riesgo o la póliza debe cubrir desde la entrega en origen en FOB hasta el puerto de destino. Con DAT, que es un Incoterm que parece ser que va a desaparecer en 2020 a sustituir por DPU, pues ya no existe esa dicotomía, pagaríamos coste y soportaríamos riesgo hasta descargar en la terminal de destino por parte del vendedor y una vez descargado, ahora sí abajo, tocando ya suelo mexicano, se han acabado los costes y los riesgos de la empresa vendedora española, extremeña, y comenzarían los riesgos y costes de la empresa mexicana. DAP es ir más allá de la terminal, por tanto, normalmente punto interior, vamos a suponer que es llegar hasta el almacén de nuestro cliente mexicano en Puebla. En ese caso, con DAP, el vendedor está obligado a contratar el transporte y a soportar el coste hasta que la mercancía llega a ese almacén. Este ahora es el almacén de la empresa mexicana. Al mexicano le queda exclusivamente la descarga de la mercancía y, cuando eso pasa por su puerto de importación en Veracruz, hacer el despacho de import, hacer el despacho de importación, que es lo lógico. El último Incoterm es DDP, que es como DAP, pero además el vendedor gestiona y paga los impuestos del despacho de importación. Esto chirría nada más decirlo, porque tiene innumerables inconvenientes. ¿Podría hacer un despacho de importación a Argentina? No lo sé. ¿Podría hacerlo por medio de un tercero? Seguramente. ¿Me conviene asumir unos costes como un IVA nacional en Argentina si no voy a poder recuperar? ¿No es más lógico que lo pague mi comprador argentino? Seguro que sí. Con lo cual, de hecho, DDP, cuando se gestiona realmente, se hace un DDP Bad Excluded, que es la única variante de los propios Incoterm que la propia publicación recomienda. ¿De acuerdo? No es habitual hacer un DDP. Aplicación práctica de los Incoterm. Primero, reparto de costes y, por tanto, cálculo de precios. Y segundo, ante un siniestro, determinar quién soporta. Hay que un escandallo de lo que hemos comentado, simplemente cómo se iría construyendo un precio, ¿vale? Partiríamos de la fabricación, el margen comercial o beneficio. Ahí entra, obviamente, saber a qué precio está vendiendo mi competencia, un montón de cosas. Tendríamos S-Word, sumamos carga y despacho, FCA, empresa vendedora, FCA, instalaciones del vendedor más transporte interior, FCA otro lugar, paso por el puerto, Fast FOB, flete CPT-CFR, prima de seguro CIP-CIF, y luego pues hasta llegar a DAP y a DDP. Se presenta en el material complementario, no da tiempo de exponerlo aquí, una cotización marítima completa en la que vamos repartiendo exactamente tal como hemos dicho, pero ahora con números, pues los costes más habituales, para ir construyendo precios. Segunda aplicación práctica de los Incoterm, fundamental y desconocida en muchos casos, el riesgo. La mayoría de las operaciones salen bien, perfecto, pero ante un siniestro, hundimiento de buque, entrada de agua de mar, daño, lo que ocurra. ¿Quién soportaba el riesgo en el momento en que ocurrió ese siniestro? Eso depende del Incoterm. Entonces, cuando se produce un siniestro y está localizado, lo que tenemos que hacer es simplemente eso que tienen en pantalla. Comparar dicho punto de la cadena logística con el que, según el Incoterm pactado, se entregaba la mercancía del vendedor al comprador. Si el siniestro se produjo antes de la entrega, esto es de lógica aplastante, no se llegó a entregar. Por tanto, el vendedor no ha cumplido su principal obligación en el contrato de compraventa. Reenviará la mercancía, llegará a otro acuerdo, tirará de seguros si tiene un seguro del que cubrirse.
Segunda posibilidad, el siniestro es posterior al punto de entrega que indica el Incoterm. El vendedor entregó la mercancía. Al comprador no le ha llegado defectuosa. No es problema del vendedor. Hay una obligación de pago. Y esta segunda parte de los Incoterm es muy desconocida muchas veces. Por ejemplo, el año pasado hubo un siniestro de un buque de la mayor naviera del mundo, haciendo ruta Asia-Europa, 8.000 contenedores y gran parte de ellos con daños. Si eso ocurre, por ejemplo, en esta operación que estamos haciendo, Algeciras-Veracruz, ¿quién soporta el riesgo en ese momento, a mitad del Pacífico? Bueno, pues, perdón, del Atlántico. Pues en este caso con Esbur sería el comprador, FCA otro lugar, FastFob, comprador, CPT y CIP, comprador. Aunque yo pago el transporte o aunque con CIP y CIF haya un seguro, habrá que ver si el seguro cubre eso, pero el riesgo es del comprador. Cada vez que ponemos comprador es que el comprador tiene que pagar esa mercancía. Y si hubiésemos pactado DAT, DAP o DDP, el riesgo sería del vendedor. Tendría que suministrar de nuevo la mercancía o hacer otra serie de cosas. Entonces, ¿cómo se gestiona ese riesgo? Si es vendedor, tiene un perjuicio sufrido, envía una mercancía que no se entregó en el plano de la compraventa y no puede pedir cobrar ese precio. Si es riesgo del comprador, pues lo ha sufrido el perjuicio del comprador, que ha recibido una mercancía o no la ha recibido dañada y tiene que pagar por ella. Posibilidades, seguro de transporte o reclamación al porteador. Las vamos a comentar ahora después. En el material complementario tienen tablas de reparto de costes como esa que están viendo ahí. Aquí cuando aparece COV significa que es un coste cada una de estas columnas que soporta vendedor o comprador, y en esta segunda columna, por favor, les llamo la atención sobre ella, aparece de la forma más sintética posible donde se produce ese punto de entrega y transferencia de riesgos del vendedor al comprador. Y me preguntan muchas veces, bueno, ¿cuál es el mejor Incoterm? No hay un mejor Incoterm. De hecho, es una parte fundamental del contrato de compraventa que se debe negociar y que normalmente pues, hay un conflicto de intereses. Con lo cual, puedo comentarles algunas cositas, ¿vale? Pero es algo que surge de la propia negociación. Si yo soy exportador, por ejemplo, si una operación es novedosa, es un primer comprador, más compleja, un primer país al que vamos a exportar, Incoterm corto. No quiero entregar una primera operación a un cliente africano, DAP, sus instalaciones. Es posible que logísticamente sea casi un suicidio. Entonces, empiezo con Incoterm corto, que recoja la mercancía aquí en condiciones FOB o FCA, y vamos viendo si las operaciones funcionan bien. Entonces, otro criterio general, acabar en la frontera de destino de países terceros complicados es más que recomendable. Me refiero sobre todo a no traspasar esa frontera bajo nuestros costes y riesgos. Hablaríamos como máximo de CCR, CIF, CPT, CIP. Otro criterio de elección, que nos pasemos varios precios, vendedor y comprador, y aquel que pueda conseguir un transporte más barato, pues va a generar un precio final más competitivo, ¿vale? Con lo cual interesa a todos. Desechar Esword y DDP por los despachos aduaneros cruzados. Con Esword despacha el importador de exportación aquí y con DDP tengo yo que despachar de importación en México o en Argentina. No me conviene. Elegir si es posible con contenedor FCA y DAP porque clarifican los riesgos y bueno, el que ofrece mayor servicio y permite controlar la cadena logística. Si soy vendedor y tengo bastante experiencia y no hay nada que lo impida, porque por ejemplo estamos trabajando con países relativamente seguros como Estados Unidos, pues vender grupo C y D da más servicio a mi cliente. Si soy comprador, pues comprar grupo F y así controlo la cadena logística. Y luego marco en rojo muchas veces el que se suele aplicar, que es ese del que impone la parte que lo puede hacer. Aquella que tiene mayor poder de negociación, si impone un Incoterm, pues hay poco más que hacer. Ese es el que tenemos que utilizar si queremos trabajar con ello. Luego, otra cosita última, como conclusión, creo que ha quedado claro que el Incoterm afecta, liga el contrato de compraventa y el de transporte y determina costes, riesgos, y hay que aprender a trabajarlos muy bien para controlar costes y minimizar sus riesgos. Los riesgos cero no existen en comercio exterior, pero utilizar los Incoterm es una llamada a esos riesgos, a que ese riesgo se materialice en un siniestro. Último apartado, contrato de transporte internacional. Les comentaré, está regulado por un marco jurídico bastante desfasado, anacrónico, del siglo pasado, porque principalmente se aplican de los 3 convenios que les facilito el material complementario, las reglas de la Haya Visby, que es la más conveniente para la naviera, pero es la que la naviera en el reverso del BL suele indicar. El marco jurídico aplicable a este contrato son las reglas de la Haya Visby. Entonces, normalmente, en realidad, nosotros ese contrato es como un contrato de adhesión. Nosotros no negociamos ese BL, negociamos la cotización previamente, contratamos o no. Una vez contratado, nos viene el documento hecho por el transitario o por la naviera habitualmente,
con todo ese clausulado en la parte de atrás que nosotros no tenemos capacidad de modificación. Luego, tengan en cuenta que el límite de indemnización, cuando nos pierde una mercancía o nos daña mercancía, en transporte marítimo está en torno a 2,5 euros por kilo. Eso según qué mercancía puede no cubrir su valor. Y tener en cuenta, como ahora vamos a ver también, la conveniencia de la contratación de un seguro. Hay casos prácticos que todo lo comentado hasta ahora, digamos, lo focalizan, lo ponen en un escenario de una operación muy parecida a la que estamos comentando. Ahí tenemos una empresa de Madrid que exporta, les doy la cotización, les doy los datos de cómo sería su BL, les pongo el BL simulado de esa operación, es un BL real, cambio 4 datos, pero está basado en una operación absolutamente real. ¿De acuerdo? Y bueno, pues luego cómo se reclamaría y qué indemnización podríamos cobrar de la naviera en caso de que la naviera atendiese nuestra reclamación, que eso es algo bastante improbable de antemano. Tiene que ser un caso como ese que hemos visto de hundimiento de buque, claro, para que la naviera, y normalmente se utilizan fórmulas bastante complejas para cobrar algo de indemnización. ¿Por qué conviene contratar un seguro de transporte marítimo entonces? Pues primero, por ese límite de indemnización que estamos diciendo. Si lo máximo que, en caso de que la naviera aceptase mi reclamación, son 2,5 euros por kilo bruto de mercancía, es posible que haya mercancías que no lo cubran. Si traigo, no sé, un granel, es posible. Pero si traigo tecnología, un contenedor con tablets o con... Seguramente no viene por contenedor, viene por aéreo, pero bueno, mercancía de determinado valor no está cubierto. Fíjese la diferencia tremenda que hay con carretera, que veremos la semana que viene. En carretera, en internacional, se pagan 10-11 euros por kilogramo y aquí 2,5 euros por kilo. Eso es lo que dice la normativa internacional, las reglas de la IABISB. Segunda razón para contratar un seguro, que luego también va a ser problemático cobrar la indemnización y va a ser pesado, pero siempre más fácil que con la naviera, es por la propia dificultad que tiene reclamar una naviera. Las navieras en la parte de atrás de su BL te dicen que no aceptan ninguna reclamación que no sea en los juzgados de Nueva York o con la ley china en China para reclamar, etcétera, etcétera. Entonces es relativamente complejo y cualquier abogado te va a decir, reclamar esta naviera nos va a costar de antemano este dinero y este tiempo. Y solamente no va a ser viable, no va a interesar hacer esa reclamación. Con lo cual, tener el seguro, de alguna forma, es una vía más fácil, entre comillas, de intentar cobrar una indemnización que, digamos, reponga el perjuicio económico de ese siniestro. Y luego tengan en cuenta también que lo de contratar un seguro no es tan raro ni tan difícil, ya lo harán más de una vez y muchas veces lo van a tener que hacer porque si venden CIF o CIF es obligatorio que el vendedor contrate un seguro. Otra cosa fundamental, si contratan un seguro asociado a CIF o a CIF y el transitario naviera les ofrece contratar ese seguro dentro de la propia cotización, no sé, 94 euros, 150, exijan tener la póliza del seguro. Recomendaciones al contratar ese seguro, como les digo, es un contrato formal. A mí no me vale que me digan, sí, dentro de la cotización hay un seguro. Decir que una mercancía tiene un seguro o decir que no la tiene es decir lo mismo. Un seguro hay que leerlo, aunque sea el contrato y el texto más feo, o de los más feos y farragosos de la historia de los contratos mercantiles, que casi todos lo son. Pero es un contrato formal, solo existe si está por escrito. Y lo único que manda y no se interpreta nada es lo que hay puesto expresamente. Entonces, esa póliza, yo quiero tenerla. Yo voy a pagar el seguro con el propio transitario, si me lo está ofreciendo, puede ser más barato que si lo consigo fuera, pero quiero tener la póliza para saber qué riesgos se cubren y cuáles no, ¿vale? Eso es fundamental. Entonces, bueno, adecuar dentro de ese proceso, hay condiciones generales y particulares, todas las empresas de aseguradoras que cubren transporte parten de las condiciones generales que le dan a todos los cargadores y a partir de ahí están las condiciones particulares. Bueno, pues mi valor es este, mi mercancía es peligrosa, quiero este otro, digamos, siniestro asegurado. Entonces, en función de las coberturas, la prima suele estar entre el 0,2 y 0,75 el valor de la mercancía, porque ya digo, hay una variación tremenda entre que sea un granel o sea una mercancía peligrosa o explosiva, ¿vale? Pero eso hay que hacerlo siempre adaptándolo realmente a los riesgos que tiene mi mercancía. Si no hago esa adaptación, puedo tener un seguro que en realidad no sirva para nada. Lo he contratado. Tengo gente que lleva años pagando una prima de seguro. Sí, la cotización va con seguro. Vale, ¿y cuál es la póliza? ¿Qué tienes? Pues no lo sabemos. O peor aún, ocurre algo, te facilitan la póliza y la póliza no cubría nada de lo que habitualmente te podía ocurrir. ¿Vale? Volviendo a lo que es la formalización del contrato de transporte, un bill of lading, un conocimiento de embarque como el que estamos viendo ahí, tiene 3 funciones.
como todas las cartas de deportes, contrato de transporte, al igual que la reserva. La reserva, cuando yo hago ya el booking del container que viene mañana, eso ya es contrato de transporte. Pero bueno, acaba formalizándose en este BL. También el recibo de la naviera o del transitario de que se ha llevado esa mercancía y que la va a posicionar en México. Pero tiene una tercera función muy llamativa, que es título valor. ¿Qué significa eso? Pues que solo el legítimo tenedor del BL puede solicitar a la naviera transitario en el puerto de destino la entrega de la mercancía presentando un original. Y ahora la pregunta es, ¿y quién es el legítimo tenedor? Pues quien aparezca en la casilla consigní, destinatario del BL. Y puede haber tres posibilidades. Si ahí ponemos a nuestro comprador, eso es un BL nominativo. No se puede endosar, transferir, solo él, con un original, por medio de su transitario, puede reclamar a la naviera en destino la entrega de la mercancía. Que se ponga la segunda opción es que se ponga la opción to order of, to the order of, y luego un banco o nada, o el nombre del importador. Eso transfiere en endosable. Eso se transfiere como un cheque, ¿vale? Se endosa y se transfiere la posesión, la posibilidad de acceder a la mercancía, de solicitar su entrega en el puerto de destino. Y luego estaría la posibilidad de no rellenarlo, pero eso jamás se hace porque el que tuviese el original simplemente podría reclamar la mercancía. Entonces, muy importante, ahí tienen un BL real, es un recibo, es un contrato de transporte y es título valor. Y eso de título valor hace que sea tan importante que cuando hacemos operaciones, y ya con esto estamos terminando, y cobramos esas exportaciones con crédito documentario, normalmente se exige dentro de ese crédito documentario que el BL cumpla determinados requisitos, como que sea la orden del comprador, a la orden de su banco, etc. Entonces, para no tener problemas, es muy importante que ese documento que debe emitirse de determinada forma, pedir una proforma, un pre-BL, para confirmar que se ha emitido bien, que cumple con los requisitos que nos están pidiendo en el crédito documentario. Por ejemplo, y el más básico, si vendemos CFR o CIF, que aparezca freight prepaid, flete prepagado, pagado por la empresa vendedora. Si vendemos FOB, que aparezca freight collect, flete debido. Bien, eso voy a ligarlo, lo último ya, con crédito documentario. Y no hacerlo bien es un riesgo financiero, es extra coste en el crédito por discrepancias, etcétera, etcétera. No sé cuánto de habituados están a utilizar un crédito documentario. Es un medio de pago importantísimo en el comercio exterior que tiene su utilidad en este escenario que vamos a comentar. Estos dos señores, yo soy el de arriba a la derecha, pues son un exportador e importador que se han conocido, que están interesados en hacer operaciones, pero no tienen confianza porque son las primeras operaciones. Entonces el exportador dice, pues págueme usted, yo le envío la mercancía. El importador, pues envía la mercancía y yo le pagaré. Como no hay confianza, los bancos vienen al rescate a cambio de una comisión, obviamente, y la clave sería, una vez pactado el contrato de compraventa, allí se acuerda que se va a pagar con crédito documentario, por email, por acuerdos, por comunicaciones, debes de cerrar correctamente todos los términos de ese crédito documentario antes de abrirlo, importe, moneda, fecha de entrega de la mercancía, presentación de documentos, qué documentos hay que presentar con qué requisitos, y una vez hecho eso, el importador va a su banco y solicita la apertura. El banco estudia la operación, normalmente lo va a aprobar, comunica con el banco corresponsal, que es el banco del exportador, y a mí como exportador me llega un aviso de apertura de que mi comprador mexicano tiene aperturado un crédito documentario en mi favor por $77.000 norteamericanos si yo entrego una serie de documentos que prueban que yo le he embarcado la mercancía al mexicano. Entonces los documentos habitualmente pues, son factura, packing list, BL, Bill of Lading, con determinados requisitos, ¿vale? Con determinadas condiciones, como la orden, no a la orden, nominativo, prepagado, no prepagado, etcétera, etcétera. Bien, yo como exportador embarco esa mercancía, obtengo la documentación, la presento a mi banco, si el crédito documentario es a la vista, ya estoy seguro y ya voy a cobrar la exportación. Aquí quien garantiza absolutamente, es un medio de pago muy seguro porque el banco del importador, y aquel también se ha confirmado, garantizan al exportador 100% que si presenta los documentos que se tiene el crédito, cobra la exportación. Entonces es una garantía, un medio de pago muy importante. Bien, los documentos se revisan en el banco corresponsal, van al banco del importador, se compensan las cuentas, el exportador cobra, el importador se bloquean los fondos, consigue los documentos que necesita para hacer el despacho de importación, entre ellos el BL para que su transitario pida el container a la naviera y despacha de importación. Bien, entonces cabe aquí la última reflexión,
¿Qué documentos que se reflejan en la casilla 46A tiene sentido exigir en un crédito documentario? Pues deben acordarlo, como he comentado, vendedor y comprador. Pero básicamente obedecen a 4 factores. Primero, la documentación comercial. Casi todas las casillas 46A comienzan con factura y packing list, factura y packing list. Obviamente, la factura es necesaria para respaldar esa operación y además el factura y packing list me lo va a exigir mi propia aduana para importar. Luego, la que dependa de los despachos aduaneros y de la conveniencia aduanera. Si yo le vendo a un mexicano, como tenemos un acuerdo comercial Unión Europea-México, casi seguro que me va a pedir en el crédito documentario que le presente un Euro 1 que diga que la mercancía es originaria europea, porque allí en vez de pagar un 7 arancel, pues paga un 0. Entonces, un Euro 1, certificaciones técnicas, requisitos que su aduana pida. Tercer origen, la seguridad comercial. Ocurre que esta es la primera vez que le vendo o es la primera vez que le compro. ¿Me mandará la mercancía que hemos acordado? Bueno, pues un tercero, SGS, Euroveritas, Inspection, puede venir, puede inspeccionar la mercancía el mismo día del embarque, por ejemplo, y atestiguar pues, que hay 4.600 camisetas de tal grosor, con tal color, con talla, con lo que se quiera, que cumplen determinados requisitos. Eso es posible y en primeras operaciones se hace. Hay un contenedor de pimienta, cuesta una pasta, mucho dinero, y es absolutamente necesario que tengamos la seguridad de que cumple los requisitos alimentarios de humedad de calidad que hemos acordado. Y cuarto, el de prueba de entrega de la mercancía y su transporte. Y eso vuelve a depender del Incoterm. Aquí quería llegar. Por tanto, lo lógico aquí sería que se solicitara el documento que el vendedor obtiene cuando entrega según cada Incoterm. Si yo vendo FCA Cáceres al mexicano, en el crédito documentario se me debería pedir ejemplar 1 de la Carta de Porte Nacional, porque esa es la prueba de la entrega. A partir de ahí, la mercancía está en manos de un transitario que trabaja ya para el mexicano. Si vendo FOB, un BL, un BOAR, ¿vale?, que se ha cargado a bordo y debido el flete. Si le vendo CFR y CIF, tiene sentido que se pida un BL o un BOAR, es decir, un BL que atestigua que la mercancía está a bordo, prepaid. Si es CIF, pues además con un certificado de seguro. Última diapositiva ya. Ahí ven, por ejemplo, la casilla 46A real, como se ha vendido CFR, 46A de un crédito documentario real, como se ha vendido CFR, pues se pide factura comercial, juego completo de BL, a la orden de tal parte, marcando free prepaid, certificado de origen, certificado del beneficiario afirmando determinadas cosas, certificado de terceros de que la mercancía está en perfecto estado, etcétera, etcétera, certificado de peso, lo que se quiera. Bueno, pues creo que estamos ya sobre la bocina, las 2 o 3 minutitos, y muchísimas gracias por su atención. Lo primero, por la paciencia, por la velocidad de la exposición, y por favor, consultas que tengan vía chat, o si es posible abrirles el audio y que las comentamos. Sí, Alfonso, sí. Muy No bien. sé si me escucháis bien. Yo te vuelvo a escuchar, Cristina, entrecortada. Estos medios técnicos. Vale, de todas formas el chat está funcionando genial, con lo cual, vale, voy por aquí, aprobación un poco a lo que hemos planteado, alguna cuestión, algo que comentar, alguna cosa a aclarar. No, en los Incoterm 2020 no desaparece finalmente Esword. Un segundito. Vale, es que creo que es Alexandra, no sé si es Alexandra. Vale, de acuerdo. Finalmente no desaparece Esword. Alexandra, es que ha habido una cantidad de bulos tremendos. No sé por qué la gente tiene tanta prisa en comentar cosas que no han ocurrido aún. Toda la gente decía que Esword desaparece, que aparece, la gente se inventaba Incoterm CNI y cosas así. No es así. Esword no desaparece. Esword sigue en los 2020 y Esword se podría utilizar. ¿Cuál habría que utilizar en su lugar? No, Esword se puede seguir utilizando perfectamente. Yo lo haría en operaciones con paquetería, donde no hay que cargar mercancía en un contenedor completo o en un camión, y donde además no hay despachos aduaneros. En eso el Esword es perfecto. Grupaje, paquetería, en paquetería, cajas pequeñas, el transportista por la ley nacional incluso viene y hace el proceso de carga y lo envía a Lugo, porque bueno, los Incoterm se pueden aplicar en operaciones nacionales perfectamente, o lo envía a una empresa en Francia, donde al ser paquetería el francés también descarga la mercancía. Ahí Esword es perfecto. Pero sí es cierto que cuando no estamos en ese escenario, en vez de Esword, se recomienda utilizar FCA. FCA. De hecho, la mayoría de las veces que se pacta Esword en los documentos comerciales, en realidad esa operación se hace FCA.
Yo he visto infinidad, cientos, miles de operaciones. S-word, S-word, S-word. Estás en el almacén, llega el camión y los operarios del vendedor son los que hacen la carga. Y si hay aduanas, muchas veces es el vendedor el que paga el despacho aduanero. En ese caso, aunque los documentos se está poniendo S-word, realmente se está gestionando como FCA. Entonces, en lugar de S-word, yo creo que el 99% de las operaciones que se hacen con S-word deberían de hacerse con FCA, instalaciones, vendedor. Y si además llevamos la mercancía con nuestro vehículo, con otro transportista contratado hasta una terminal o hasta el transitario, FCA, ese otro lugar. Eso sería lo ideal. Muy bien, Cristina, pues muchísimas gracias. Me alegro que le haya resultado de interés. Y el material complementario les ruego que le echen un vistazo, que lo guarden para consultas futuras porque es amplísimo. Sí, los costes FCA para exportadores son... Vale, FCA es que tiene dos posibilidades. FCA, almacén del vendedor, o FCA, otro lugar. Entonces, FCA, almacén del vendedor, tú tienes obviamente que producir la mercancía o tenerla preparada lista para su venta, hacer la carga de la mercancía a bordo del vehículo que envía el comprador, si estamos en FCA Cáceres, en FCA tus instalaciones, y cuando eso pasa por el puerto de salida, por la aduana de salida, Lisboa, Algeciras, digamos, pagar el despacho de exportación. Segunda opción de FCA. FCA, Puerto de Lisboa, FCA, Puerto de Algeciras. En ese caso son los costes anteriores más, además, el transporte desde el almacén del vendedor hasta la terminal o hasta el almacén del transitario. Exactamente esos son los costes. Ahí también se incluye la documentación de la mercancía. Me refiero, factura y packing list lo emite el propio vendedor. Pero si hay que conseguir un certificado de origen de la Cámara de Comercio normal y corriente comunitario, no preferencial o un Euro 1, eso también es coste, digamos, del vendedor. Vale, sí, por favor, los Incoterm 2020 no los compren en ningún sitio que no sea la Cámara de Comercio Internacional de Barcelona. Cámara de Comercio Internacional de Barcelona. Contacten allí con el señor Jordi Sellarés. Bueno, es relativamente sencillo con eso que le estoy diciendo. Cámara de Comercio Internacional de Barcelona. Llamen allí, poniendo en internet Incoterm 2020, llegando a la Cámara de Comercio, también hay una posibilidad de solicitarlos incluso online. Pidan 1 o 2 ejemplares, porque bueno, el coste no sé si son 50, 60 euros. Es una publicación privada que tiene derechos de autor y cuesta aproximadamente eso, pero es absolutamente fundamental, porque van a gestionar cientos, miles de operaciones poniendo estas 3 letritas, y por más que quizá incluso luego hagamos algún webinar el año que viene tratando los Incoterm 2020, que digamos los profesores, los que nos dedicamos a explicarlos, los tratemos de acotar y sintetizar, lo ideal es que tengamos la publicación en la empresa, en su versión inglesa y castellana, ¿vale? La que vende la Cámara de Comercio Internacional de Barcelona es con la publicación en castellano y aparece el texto original en inglés y la traducción. Y es absolutamente fundamental que la empresa esté, porque cuando ocurra un problema con un FOB, con un CFR que tenga que ver con el punto de entrega, con el documento a presentar, con la obligación de uno o de otro, hay que irse a leer con detalle el CFR, el CIF, el Incoterm que hayamos usado. Son 2 o 3 páginas y en cada una hay 10 obligaciones y se lee con absoluto detalle, porque al poner FOB, CFR o CIF en nuestro contrato, hemos cogido esas 3 páginas de esa publicación y las hemos pegado en nuestro contrato. Por tanto, tenemos que tener ese clausulado, porque lo estamos usando a diario. A diario. Vale, creo que esa era la última consulta que había. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Sí. Un segundito, vale. En alguna ocasión he oído que si hubiera algún problema en el transporte de la mercancía en alta mar, los responsables de los seguros de la mercancía es de manera alícuota por todos los exportadores y no la naviera. Correcto. Sí, hay un mecanismo perverso que se aplica en transporte marítimo. De hecho, aplicó en el caso del MES Honam, que se llama avería gruesa, que es que si la naviera ha ocurrido el accidente, tira mercancía o para, digamos, remediar el desastre absoluto de hundimiento del buque, tira parte de la mercancía o daña, luego los exportadores que han quedado con la mercancía en perfecto estado, como condición para retirar esa mercancía, aunque haya quedado un poco dañada, tienen que pagar una indemnización que va
digamos, con destino a los compradores, a los cargadores de la mercancía que se ha perdido en su totalidad. Eso es así a grosso modo. En su seguro, si tiene un buen seguro, tendrá cubierto esa situación. Tendrá un seguro que cubrirá avería gruesa. Y por tanto usted, con ese seguro, aunque tenga una prima más alta, cobrará el valor realmente de la mercancía que se ha perdido, ¿vale? Pero eso es posible. Miren, en general la legislación marítima, comercial, es absolutamente proteccionista con el porteador, carrier, con la naviera. Ha sido así de siempre. Es algo que, bueno, en derecho mercantil no se entiende y que, bueno, empieza a equilibrarse un poquito, porque hay gente que además cuando quiere reclamar, el BE le dice que quiere reclamar a Nueva York y por medio hay un transitario español. Y el transitario le dice, yo no soy responsable, la naviera es quien ha tirado la mercancía, el BE le dice que a Nueva York. Eso no es así. Eso no es así. La ley última marítima española dice, igual que para los otros medios de transporte, que el que intermedia en un contrato de transporte es responsable como porteador o como cargador. Por tanto, si yo contrato con un transitario y ese ha seleccionado una naviera, el transitario español tiene que responder ante mí. No vale decir que es culpa de la naviera. Sí, ha sido culpa de la naviera, que es quien ha hecho algo mal allí. O a lo mejor no lo ha hecho la naviera, es algo que ha ocurrido, es un act of God, un acto de Dios, que mala mar, etcétera, como dicen los ingleses, que eso está en la legislación marítima, increíble, pero está ahí. Pero el transitario tiene obligación como portador de responder a mí. Pero efectivamente, sí, volviendo a lo que he comentado, cuando se produce un supuesto de este estilo, seguramente recuperar la mercancía le va a hacer, si no hay seguro de por medio, pagar un dinero que va con destino a aquellos cargadores que han perdido el total de la mercancía. Vale, otra cuestión, en el caso del BL, cuando el vendedor recibe los originales y copias para enviarlos al consignee, los 3 documentos originales se tienen que enviar al consignee, pero ¿con cuántas copias se tiene que quedar el vendedor? Siempre es conveniente quedarse con alguna. Fíjese, por una cuestión tan peregrina y tan, bueno, como prueba de la salida, del embarque, etcétera, y me voy al 11 de septiembre. El 11 de septiembre, cuando fueron, bueno, ocurrió el siniestro, que estallaron las aviones en las Torres Gemelas, allí había oficinas y oficinas de transitario y de naviera. Y esos BLs que había allí a papel desaparecieron, obviamente, como todos los edificios. Bueno, pues incluso esas copias les sirven para pedir después un duplicado, que es un proceso lentísimo. Entonces, no es necesario quedarse con excesiva número de copias. Teniendo una es más que suficiente. Pero eso sí, los originales hay que mandarlos en bloque. Por eso decía ahí en esa casilla 46, full set, clean on board. Está diciendo, el juego completo de originales tiene usted que entregarlo. Porque como cualquier original sirve para pedir la mercancía en destino, el comprador mexicano solamente va a tener la seguridad de que la mercancía la puede tener él si se le envían los 3 originales. Luego copias usted se puede quedar pues por las que por defecto haga la naviera. Es cuestión de pedirlo. A veces se hacen 3 originales y 3 copias. Puede usted también decir que exclusivamente una copia. Eso es sobre todo por si desapareciera el documento, que a veces se envía. Me he ido al caso más extraño de crédito documentario, pero se puede enviar la mercancía por courier, la mercancía a la documentación, porque haya más confianza y ya no usemos crédito documentario. Y ese courier se pierden los originales, que con las copias podamos pedir un duplicado de los mismos. Vale, somos exportadores de vino, hemos realizado una exportación de seguro a Singapur y la mercancía ha llegado en mal estado. ¿Hay posibilidad de reclamación? Bien, claro que sí, pero la reclamación no la tiene que hacer usted. Fíjese. Ha vendido Esword a Singapur. Eso quiere decir que usted ha transferido el riesgo de los daños a la mercancía antes incluso de la carga de ese vino, pues en el vehículo que vendrá, ¿vale? Para líquidos, para graneles, imagino, ¿no? Contenedores que hay preparados para eso. Con lo cual, claro que hay posibilidad de reclamación. Habrá que ver por qué ha llegado en mal estado. Pero si usted tiene la prueba, tiene alguna prueba, no sé si hubo una inspección, por sanidad, por cualquier cosa, de que el vino, cuando salió de sus instalaciones, justo antes de cargarse incluso en el camión, en ese contenedor preparado para llevar vino, con un flatback o como sea, estaba en perfecto estado, usted tiene todo el derecho de reclamarle a su comprador de Singapur el pago de la mercancía y él, como, digamos, perjudicado y habiendo él contratado el transporte, es quien debe de reclamar a los portadores o al portador o transitario naviera que le contrató o a su seguro, si es que lo tiene, porque con Esword no hay obligación, pero él soportaba el riesgo desde sus instalaciones, con lo cual el comprador, si contrató un seguro, puede reclamar el seguro y que el seguro luego
digamos que repite contra el portador, o si no hay seguro, es él el que tiene que reclamar a la naviera de qué ocurrió aquí. Si usted recogió un vino en perfecto estado en Cáceres, no sé si es su localidad, pero bueno, supongamos que es así, y no ha llegado igual a Singapur. Pero para eso, sobre todo, en cuanto a la compraventa, pues claro, tiene que hacer ver o tener prueba de que la mercancía, cuando se cargó en sus instalaciones en Cáceres, en Extremadura, el vino en el contenedor preparado para vino, pues estaba en perfecto estado. Si es así, usted ha entregado la mercancía correcto al control de compraventa, tiene derecho a cobrar la misma y es el comprador el que tiene que reclamar. Las posibilidades de reclamación, un segundito, la posibilidad de reclamación no, claro, dependerán también de qué ocurrió, qué le pasó durante la cadena logística, etc. Ese es el gran problema. Muchas veces que depende de la cuantía, al cliente no hace cargar con ese coste ya muchas veces. Claro, sí, a veces, claro, lo que hemos dicho es lo que se debería de ocurrir. Pero claro, si a mí el cliente de Singapur me dice, mira, o me repones el envío o no te compro más, pero si me repones el envío te voy a comprar toda esta cantidad. Muchas veces luego, por poder de negociación, uno cede, pero debe saber que está cediendo teniendo razón, ¿de acuerdo? Pero eso ya es negociable. Muy bien, Cristina. No sé si hay más dudas, ¿alguien quiere comentar algo más? Pues si os parece, lo dejamos aquí. Muy bien, pues muchísimas gracias por su atención, por la paliza, que ha sido mucho contenido. Y nada, pues nos vemos la semana que viene con logística terrestre, el tema de carretera internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Alfonso. Y gracias a todos por participar. Gracias, gracias. Buena tarde. Gracias, Enrique.